juntos. Señor y Dios, te doy gracias por este tiempo que tú has orquestado, bendito Dios, desde antes de la fundación del mundo. Estaba en tu plan perfecto y divino que nos encontremos hoy, que escuchemos hoy tu palabra, que sea este texto y no sea otro el que vamos a escuchar hoy. Y te quiero pedir, oh Dios, que tú vengas a nuestro auxilio, que tú vengas, Señor, a, bendito Dios, sacar todos pensamientos, todas ideas, toda preocupación, toda angustia que pueda haber en nuestros corazones en estos momentos, en nuestra mente. Que podamos venir, Señor, como tú nos invitas en tu palabra. Dice, venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Señor, permítenos acercarnos como tus hijos a los pies de la cruz y a decirte, mira, aquí está mi necesidad, aquí están mis cargas, aquí están mis luchas, aquí está mi corazón, mi preocupación, mis tribulaciones. Lo quiero poner a tus pies. Y también, no solamente quiero dejarlos a tus pies, no solamente quiero abandonarlos allí y hacer como si nada pasara. Quiero disponer mi corazón, quiero disponer mi mente para escuchar tu palabra, para que hable a mi vida, para que me transforme, para que traiga cambios en nuestros corazones. Y yo quiero rogarte, Señor, dame sabiduría, dame gracia para con mis hermanos al exponer tu palabra. Permíteme, Señor, que esa palabra pueda llegar a los corazones de mis hermanos. Que sea tu palabra, Señor, la que hable a cada uno de nosotros en esta tarde. Señor, no necesitamos escuchar palabra de los hombres. No necesitamos, Señor, escuchar un discurso más. Necesitamos escucharte a ti. Necesitamos, Señor, que seas tú el que nos hable. Sabemos que el impacto de las palabras de los hombres, Señor, son huecas y vacías. Pero tu palabra, Señor, penetra a lo más profundo de nuestro ser. Ella atraviesa como una espada de doble filo y transforma nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos. Y eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos. Eso es lo que yo quiero, Señor. Que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego, Señor, que seas tú hablando a tus hijos, no yo, sino tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en la carta a Timoteo, la carta que estamos estudiando ya durante varios meses. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10, es el texto que vamos a ver hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 10. Es el texto que vamos a ver hoy juntos. La palabra del Señor dice de esta manera: si esto enseñas a los hombres, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa
de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Damos gracias, Señor, a tu palabra. Los últimos domingos, hermanos, estuvimos viendo verdades importantes que van a continuación con lo que vamos a ver hoy. Domingos anteriores vimos sobre esa columna y baluarte de la verdad. Importante que es la iglesia, una columna y baluarte de la verdad. También vimos sobre la apostasía. Vimos, refiriéndonos a la columna y baluarte de la verdad, en el versículo 16, donde dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. ¿Lo ven allí en sus Biblias? Ven que nuevamente aquí en el texto que vamos a ver en la porción, en el versículo 7, vemos otra vez esta palabra piedad aquí citada. Como también vimos en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1, donde dice, muchos se apartaron o apostataron de la verdadera fe, apostataron del verdadero evangelio, escuchando así a espíritus engañosos, nos dice. Pero el tema que vamos a ver hoy es referente al ejercicio de la piedad o a ejercitarnos a la piedad como buenos ministros. Cuando leemos este texto, nos da la impresión como que es un diálogo privado entre Pablo y Timoteo. Si ustedes analizan el texto y lo ven y lo leen de una manera lenta, detallada, Pablo está hablando a Timoteo en este pasaje como si fuera una conversación entre él y Timoteo directamente, claramente. Vemos que su intencionalidad es para que Timoteo justamente pueda él ahora practicar la piedad o ejercitarse en la piedad, pero no solamente para eso, sino también para aquellos que van a presidir después a Timoteo. Aquellos hombres de la historia, aquellos pastores, aquellos hombres que nos ponemos detrás de un púlpito, porque hay un gran empeño y desafío dentro del ministerio que es justamente la piedad. En medio de estos mensajes encontramos entonces una enseñanza así clara, dirigida a los pastores, dirigida a los que sirven, pero también hay una enseñanza para la iglesia. También hay una enseñanza para nosotros. Y antes de entrar en el sermón, quiero traerles una definición un poco tal vez larga sobre lo que es la piedad. Tal vez nosotros podamos tener, hermanos, una confusión sobre la palabra piedad, sobre todo los jóvenes que están en medio de nosotros. Tal vez para nosotros la palabra piedad la relacionamos o la interpretamos como un acto de misericordia. Como lo diríamos en francés, para los chicos que están aquí y para los franceses que ya están ustedes aquí vueltos franceses, dirían avoir pitié de quelqu'un. Pero el sentido aquí en este texto no es este el sentido de la palabra piedad. No estoy diciendo que la palabra piedad no significa eso, no significa no tener misericordia, no tener gracia con una persona, no estoy diciendo que eso no significa, sino que no quiero que tengan en su mente esta idea o esta definición, porque no va dentro de este contexto. Más bien, para que ustedes puedan entender lo que significa la piedad, la palabra piedad aquí la podemos interpretar de una manera un poco tal vez más profunda, y es el sentido el que la Biblia le quiere dar, es
que la piedad es el temor a Dios, es la devoción a las cosas de Dios. Más específicamente, la piedad es una conformidad a la imagen de Cristo, es ser santo como Cristo es santo o porque Dios es santo. Es lucir o mostrar todo el carácter de Cristo en este mundo a través de mi vida. Esto es lo que quiere significar la palabra piedad aquí en este texto. La palabra piedad no hace aquí referencia, como decía hace un instante, a tener misericordia de una persona, como cuando tal vez el malo va a matar a una persona en la película, ¿lo han visto? Y el otro que está a punto de morir le dice, piedad, por favor, no me mates, no, te lo suplico. Ese no es el sentido de la palabra piedad aquí en el texto. El sentido es, como lo acabamos de decir, y lo vuelvo a repetir, la palabra piedad es una devoción a las cosas de Dios. Es vivir en conformidad a la imagen de Cristo. Es ser santo como Dios es santo. Es claramente lucir o mostrar todo el carácter de Cristo en este mundo, en esta sociedad donde nosotros vivimos a través de nuestras vidas. Eso es lo que significa la palabra piedad. Y yo quiero añadir a esto una frase, unas dos palabras que tal vez ustedes conocen y que han podido tal vez escuchar antes. Coram Deo. Coram Deo significa en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso significa Coram Deo. Es podemos decirlo así, un sinónimo, si lo quieren, un paralelismo de la palabra piedad. Como ven, la palabra piedad es poder vivir en conformidad, en una devoción, en una entrega hacia Dios. Pues Coram Deo nos invita, dice, a vivir bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y para poder entrar en el tema, quisiera que podamos ver el primer punto. Esto enseña en el versículo 6. Dice de esta manera, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo está aquí exhortando a Timoteo a enseñar a los hermanos para poder presentarse así como un buen ministro de Jesucristo. Tal vez, hermanos, a lo largo de este sermón o mientras estoy predicando, algunos de ustedes se diga, bueno, se ve que el texto le está hablando a los pastores. Yo no soy pastor, yo no soy líder, así que, como diríamos en francés, c'est pas grave. Pero vamos a ver que también hay enseñanzas aquí para nosotros, para la iglesia hay enseñanzas. Como decía en la introducción, hermanos, Timoteo viene enseñándonos primeramente que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella es la que debe ser ese estandarte. ¿Recuerdan cuando predicaba y cuando predicaba con ustedes? ¿Recuerdan que ese es lo que simbolizaba para nosotros? Pero también hemos visto el domingo después con el pastor Luis que nos hablaba y nos decía sobre justamente aquellos que se habían apartado del verdadero evangelio. ¿Y qué era el trabajo justamente de Timoteo? Predicar la palabra, traerlos nuevamente al verdadero evangelio. Y hoy el texto nos dice, enseña a los hermanos. ¿Qué es lo que tienes que enseñar a los hermanos justamente, Timoteo? Tienes que enseñar lo que justamente vienes aprendiendo durante todo este tiempo.
Y para poder nosotros ver y entender cuál es el contexto de Timoteo, de dónde viene este joven Timoteo, quisiera que ustedes puedan abrir sus Biblias y acompañarme ahí en Hechos, en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16, y dice de esta manera en el verso 1, llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los conservaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pablo entonces, al llegar a esta ciudad, encuentra a Timoteo. Pero lo sorprendente de saber que simplemente no se encontró con un hombre más, con un joven más, con otra persona más, sino que el texto nos explica y nos dice que se encuentra con un joven que era conocido en medio de la ciudad. ¿Conocido por qué? Porque era un mal hombre, un perseguidor. Era un hombre conocido por su devoción, por su entrega. Dice que los hermanos sabían del buen testimonio de Timoteo. Toda la ciudad sabía quién era Timoteo. ¿Ustedes se imaginan eso? Estamos hablando de la reputación de un joven que era increíble para esa época. Y es increíble también para la época en la que nosotros vivimos, encontrar a hombres con un testimonio irreprochable. A hombres que toda la ciudad puede decir, este es un hombre de Dios, un varón de Dios que ha conocido desde su tierna juventud, desde muy pequeño. Pablo entonces toma a Timoteo y se lo lleva de viaje con él. Este joven Timoteo habrá experimentado tantas cosas durante esos viajes, tantas lecciones aprendidas, tantas cosas que descubrió y que aprendió juntamente con Pablo, entregando a las iglesias, como dice el texto, que entregaban lo que habían quedado en mutuo acuerdo con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Este joven Timoteo tuvo la oportunidad, la bendición, el privilegio de ser formado por Pablo. Pero hermanos, no solamente se encontró con Timoteo, Pablo, no solamente esta época o este tiempo de Timoteo es importante, sino quiero llevarlos un poco más atrás aún, donde ustedes pueden ver en 2 de Timoteo, ahí mismo, en el capítulo 3, en el verso 14 y 15, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo esto nos explica un poco quién es Timoteo. ¿Cuál es el contexto de Timoteo? Una madre judía, una abuela judía, un padre griego, donde él fue criado, enseñado por las Sagradas Escrituras, una madre y una abuela intencional para que él pudiera conocer el Evangelio. Y después de eso, se encuentra con el que va a ser su mentor, con el que va a ser su padre espiritual, con el que va a formarlo en sus últimos años. Y después de todo eso, el texto nos dice, el que acabamos de leer en el verso 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Nutrido con qué? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que ha seguido Timoteo desde su pequeña infancia?
¿Qué es lo que él ha aprendido desde que es muy pequeño? Él aprendió a los pies de su madre y de su abuela las sagradas escrituras. Conoció la palabra, fue motivado, tocado, llevado para conocer la palabra de Dios. ¿Ven la importancia, hermanos, de nosotros enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿Ven la importancia de lo que puede ser la palabra de Dios en la vida de un niño para después crecer y que su testimonio, su reputación sea conocida en toda una ciudad a tal punto de que Dios lo toma para poder después ser de bendición para su iglesia? Hermanos, si nosotros tal vez decimos, la escuela dominical es la que se ocupa de mis hijos, los hermanos son los que van a enseñarle a mis hijos, estamos completamente desubicados. El domingo pasado el pastor Carlos nos trajo una enseñanza clara y sin darnos cuenta vemos cómo se relacionan los textos. Vemos la importancia de justamente de su abuela Timoteo y de su madre. Y el domingo pasado, para los que no estuvieron y pueden escuchar el sermón en internet, podíamos ver en Deuteronomio, en el capítulo 6, los que también estuvimos el viernes en las reuniones de la casa, cómo era de importante que los padres enseñaran a sus hijos. Y dice, al levantarte, al estar en el camino, cuando estás en el campo, cuando estás en el trayecto, antes de acostarte, dice, cuélgalo en tu muñeca, ponlo en tus muros, en tus columnas. Vemos claramente la importancia de cómo justamente es tan importante la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Puede parecer repetitivo, puede parecer fatigante, puede hostigar a nuestros hijos, pero es un mandato. Es un mandato de Dios. Pastores, que mi hijo se aburre. Pastores que siempre, continuamente le estamos diciendo lo mismo. Yo les decía a unos hermanos justamente el viernes, hermanos, predíquenle continuamente la palabra de Dios a sus hijos, no se cansen. Llegará un momento donde ellos serán alcanzados por el poder de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Llegará un momento donde el Señor va a obrar en sus corazones y ellos van a poder decir, gracias, gracias porque me enseñaste la palabra de Dios. Gracias porque nunca te cansaste de enseñarme la palabra de Dios. Gracias porque siempre estuvo la Biblia presente en medio de nosotros todo el tiempo. Hermanos, miren el impacto que tuvo en la vida de Timoteo. Hoy, después de más de 2000 años, estamos hablando de este joven Timoteo, que fue enseñado por su madre, por su abuela, que fue enseñado por Pablo, que llevó la palabra y que enseñó a las diferentes iglesias. Y hoy en día nos enseña y nos dice, esto es lo que tú tienes que enseñar. ¿Qué es lo que tú tienes que enseñar, Timoteo, para presentarte como un buen ministro? Lo que has recibido, palabra fiel. Lo que has recibido, esa palabra de fe. Lo que te han inculcado desde pequeño. Lo que tú has recibido durante toda tu infancia. Lo que has aprendido en los viajes que hemos hecho juntos, Timoteo. Esto es lo que tú tienes que enseñar. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, en el versículo 1, vemos cómo muchos se levantaron y se han alejado del verdadero evangelio. Se han ido a escuchar espíritus que no son de Dios. Nos dice el texto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Timoteo? Predicar la palabra de Dios. Volviendo aquí al texto, la palabra enseñar, que aquí utilizada, significa exponer, señalar, recordar. Esto es lo que justamente Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú tienes que continuamente estar hablando de la palabra de Dios, exponiéndola, recordándola, señalándola. Nuevamente, sin darnos cuenta, esto apunta otra vez a lo que vimos el domingo pasado.
el Shema. Recuérdale continuamente, todo el tiempo, expónelos, exprésales, recuérdales, enséñales. Cómo Dios a través de su Espíritu Santo, cómo Dios a través de su soberanía y de su plan perfecto, cómo nos lleva de un texto que puede ser completamente desconectado y decir aquí no hay ninguna conexión, no hay ningún paralelismo, en un tema libre, en un sermón libre sobre el Evangelio. Y volvemos aquí al libro de Timoteo y vemos esa similitud, vemos ese paralelismo, vemos esa misma intencionalidad. Mi pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Si llevamos ya 2, 3 domingos donde el Señor continuamente, sin darnos cuenta, nos está llevando a lo mismo. Y continuamente nos está diciendo ahora aquí, otra vez en el texto, mira, esto es lo que tú tienes que enseñar, Timoteo. Hace referencia entonces a una enseñanza continua. Hace referencia a una exposición continua. Hace referencia, hermanos, a que la palabra esté continuamente expuesta y recordada en medio de la iglesia. De igual manera, la palabra nutrido tiene una intencionalidad muy específica, hermanos, aquí en el texto. La palabra nutrido tiene la intencionalidad de que dura en el tiempo. Es una continua alimentación, es continuamente estoy siendo alimentado, continuamente estoy siendo nutrido de la palabra de Dios. Continuamente. No una vez a la semana, no 2 veces, no solo un momento, no cuando a mí me parece, no cuando a mí me gusta, sino que es continuamente. El siervo que predica la palabra, que enseña la palabra, que expone la palabra, nunca deja de aprender. Es como el doctor. Muchos de ustedes han ido a un médico, a un doctor, o a urgencias al hospital, y dándome cuenta que es uno de los trabajos que justamente el hombre nunca deja de aprender. Un médico se puede graduar después de 10 años de medicina, después de 15 años de medicina para aquellos que hacen una especialización en su carrera como cirujano o como lo que quieran. Pero ¿cuál es el resultado de todo eso? Después de 15 años están estudiando, están trabajando y después de ese tiempo, hermanos, los medicamentos cambian, las técnicas de cirugía cambian, la manera de operar ya no es la misma. Antes tenían que abrirnos para poder, por ejemplo, operar el apéndice. Ahora simplemente a través del ombligo con un láser, ¡pum! Y se acabó. Ya está. Pero el médico que operaba hace 50 años atrás, con simplemente abriendo y sacando, tiene que aprender la nueva técnica. Tiene que descubrir cómo se hace. Tiene que aprender los nuevos medicamentos. Tiene que saber los nuevos tratamientos. El avance de la ciencia, el descubrimiento que han hecho, cómo tratan ahora con el corazón, cómo tratan con los pulmones, cómo tratan con el hígado. No es lo mismo que hace unos 50 o 60 o 100 años atrás. Pues el siervo del Señor que expone la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, es exactamente lo mismo. Nunca deja de aprender. ¿Ya te leíste la Biblia entera? ¡Qué bueno! ¿La conoces de memoria? ¡Qué bueno! ¿Te sabes todas las conexiones que hay entre ellas? ¡Excelente! ¿Conoces todas las doctrinas de la gracia? ¡Muy bien! Lo enseñas y qué bueno. Pero hermanos, debemos
seguir aprendiendo continuamente la palabra de Dios. Ella es una fuente, hermanos, inagotable de conocimiento, de sabiduría, de piedad, de gracia, que nosotros no nos imaginamos. Nunca llegaremos al fondo, nunca llegaremos a lo alto o a lo ancho de lo que ella es en realidad, nunca. Si pensamos que conocemos mucho, estamos muy equivocados. Muy equivocados. Y tal vez ustedes digan, ¿qué aplicación ahora yo tengo aquí para mi vida? Yo no soy pastor. Pues hermano, déjame recordarte tu responsabilidad, mi amado hermano varón que estás aquí. Tú tienes la responsabilidad de llevar a tu esposa y a tus hijos a Cristo. Tú no eres un pastor de una iglesia, pero tú eres el pastor de tu hogar. Y tú debes enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Tú tienes que enseñar lo que, como de la misma manera como dice aquí el texto, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pues si esto tú enseñas a tus hijos, mi amado hermano que estás aquí, serás un buen ministro de Jesucristo. Porque eso es lo que el Señor nos va a reclamar cuando nos presentemos delante de Él. Él nos va a decir, ¿qué han hecho ustedes, hombres? Esta es nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hijos todo el tiempo la palabra de Dios. Y también se aplica a nuestras hermanas. Enseñar a vuestros hijos la palabra de Dios en todo momento. En todo momento. Esto me lleva a mi segundo punto, ejercitarse para la piedad. El versículo 7 en adelante. Dice, desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El término desecha estas fábulas profanas y de viejas tiene la intencionalidad, hermanos, que Pablo quiere decirle a Timoteo, no pierdas tiempo con estas cosas. No pierdas tiempo. Si recuerdan en otros pasajes, Pablo le dice justamente a Timoteo de defender la causa, de exponer. Pero aquí, en este texto, él le dice, no pierdas tiempo en fábulas profanas y viejas, sino más bien como lo dice Calvino en su libro, lo dice de esta manera. Pablo quiere que esas frivolidades sean completamente sepultadas y dadas al olvido. Más bien, sé diligente en enseñar otras cosas. Calvino está parafraseando lo que está diciendo aquí justamente Pablo, pero lo dice de una manera tal vez un poco más cruda. Su intención es decir, tienes que completamente sepultar y dar completamente al olvido todas esas cosas que son innecesarias, que no sirven. Ejercítate más bien en la piedad. Como ya lo dije al inicio del sermón, hermanos, la verdadera definición de la piedad no es tener misericordia o favor de alguien, sino es que nosotros podamos vivir entendiendo quién es Dios. La piedad es el reflejo de todas las perfecciones alcanzadas en nuestras vidas por medio de la persona de Cristo. La piedad es el reflejo de todas las perfecciones alcanzadas en nuestras vidas por medio de la persona de Cristo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué la piedad es por medio de la persona de Cristo? Porque Él la encarnó.
Él la encarnó claramente. Él es el ejemplo vivo de la piedad, que veremos más adelante. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3, dice: como todas las cosas que me pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, nos ha sido dadas, por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Alcanzamos todas las cosas o participamos de esa naturaleza divina únicamente por medio de Cristo, únicamente por medio de Él. En nosotros, hermanos, habita la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros habita la misma presencia de Dios. Como dice justamente Pedro, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Están en nosotros. Están en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces ejercitarnos a la piedad? ¿Cómo podemos nosotros poner en marcha esto? No es por medio de nuestras fuerzas, no es por medio de nuestra naturaleza, no es por medio de nuestro conocimiento, es por medio de esa naturaleza divina que hemos recibido de parte de Cristo. La palabra ejercitarse tiene aquí todo su emplor, o podemos decirlo, su énfasis es: ejercítate la piedad como aquel atleta se disciplina continuamente en su vida. Ejercítate la piedad es como aquel hombre que abandona todo lo que a él quiere, todos sus gustos, todos sus deseos, para poder cumplir un solo objetivo. Yo no sé si tal vez ustedes han visto a algún deportista de los Juegos Olímpicos. Yo recuerdo el testimonio o lo que contaba este hombre que había ganado los 100 metros, Usain Bolt, el hombre más rápido que se conocía en ese momento. Él contaba que se había privado absolutamente de todos sus placeres, de todo lo que a él le gustaba. Su vida y su rutina eran únicamente el deporte, entrenamiento continuo. Levantarse, entrenarse, comer equilibrado, ejercitarse cada día más, con pesas, con un peso en la cintura, con pesos en sus piernas, para cada vez ir más rápido. Ir así continuamente durante años y años. Son 4, son 5 años, son 6 años de entrenamiento para poder llegar al podio y ganarte una medalla de oro. Y decir: la gané, me esforcé, llegué allí. Este es un poco el mensaje que justamente Pablo quiere decirnos. Ejercítate. Es una disciplina continua. Es abandonar todo lo que nosotros somos para poder llegar justamente a esa piedad que Él quiere que nosotros tengamos. Que en nuestras vidas podamos reflejar a Cristo a través de la piedad. Es un llamado a todas las disciplinas espirituales. Es un llamado a abandonar, a sacrificarnos de una manera rigurosa, continua y sacrificial en nuestras vidas. Tal vez, hermanos, hemos olvidado algo en medio de esta búsqueda de la piedad, en medio de
de ejercitarnos a la piedad. Y quiero tomar esta ilustración. Nosotros nos hemos tal vez proyectado en querer ejercitar nuestra fe, el Evangelio, la palabra de Dios, y tropezamos en el camino. ¿Cuántos de ustedes se han dicho, a partir de esta semana me voy a levantar todos los días a orar? Y comenzaron un día, 2 días, 3 días, una semana, y dejaron de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes han dicho, voy a buscar de Dios, voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiar, y han comenzado 1 día, 2 días, 3 días, y lo han dejado después? Y lo han abandonado en el camino. Pues el texto que acabamos de leer de Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, escuchen bien, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Para que ustedes puedan entender este versículo y lo que yo aprendí de esto, es como que ustedes pueden contratar tal vez al mejor entrenador físico. Ustedes pueden buscar al mejor entrenador del mundo, al mejor coach, para que ustedes puedan tener, hermanas, el cuerpo deseoso de muchas mujeres que ven en las redes sociales. Hermanos, el cuerpo espectacular de Arnold Schwarzenegger que ustedes quieren, hermanos, tener, pueden buscarlo a través de esos hombres. Y tal vez lo pueden lograr. Pero este entrenador o este coach va a estar al lado de ustedes, enseñándoles, diciéndoles, disciplinándoles, para que ustedes puedan llegar a tener lo que ustedes quieren. Pero miren aquí y analicen el texto, y lo que quiero que ustedes puedan ver conmigo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido dadas por su divino poder. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Hermanos, el coach que nosotros tenemos no es un entrenador cualquiera. No es el mejor entrenador de aquí, del mundo o de algún país. El entrenador que tenemos no simplemente está al lado de nosotros, motivándote como cuando estás justamente en un lugar de deporte, donde estás allí corriendo en un tapiz o esforzándote, levantando pesas. No. Nuestro entrenador está adentro de nosotros. Y dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos esto y lo vemos con nuestros ojos espirituales y entendiendo la palabra de Dios, ese coach o ese divino poder está en ti y en mí, y es más que suficiente, mucho más que suficiente para poder ejercitarnos a toda la piedad. Es más que suficiente para poder llegar a ese entendimiento, a esa vida de entrega, de devoción, de compromiso, de sacrificio, para poder vivirla con el Señor. Ya no estamos hablando de una persona al lado de nosotros, sino que estamos hablando de que el poder de Jesucristo, la obra de Él está en ti y está en mí. Somos llamados entonces a ejercitarnos, hermanos, a la piedad. Es un llamado a la disciplina en nuestras vidas. Pablo también dice en el texto que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Como ven, hermanos, yo le hice caso a Pablo. El ejercicio corporal no es tan provechoso. Eso es para que ustedes se despierten y estén aquí conmigo. Existen al respecto de este versículo 2 pensamientos o 2
ideas, dos líneas, si podemos decirlo así. Hay hermanos que piensan que cuando Pablo está hablando aquí de que el ejercicio corporal para poco es provechoso, hace referencia a la mortificación del cuerpo. Hace referencia a lo que justamente los hombres en la época de la Iglesia Católica mortificaban el cuerpo. ¿Recuerdan a un tal Lutero que nos dice que su historia, su testimonio, antes de él venir al conocimiento pleno de la verdad, él mismo se mortificaba? Él mismo se golpeaba y todos los días iba a pedir perdón por sus pecados. Todos los días venía al padre de aquel monasterio y pedía, perdóneme porque he pecado. Esa es la primera línea. Ese es el primer pensamiento. Pero el segundo habla claramente del ejercicio corporal tal como es, ya que también en esa época los griegos estaban allí muy presentes y la parte física del cuerpo, la escultura del cuerpo, la demostración de un cuerpo físico de un hombre varonil, lleno de músculos, era muy importante en aquella época. Entonces, históricamente, estos dos pensamientos pueden tener una relación, pero por el cual tal vez yo me enfoco más o me dirijo más es justamente en el segundo pensamiento, donde en la época de Pablo se hacía mucho énfasis sobre el cuerpo, sobre la figura, como lo hemos visto antes hacia las mujeres y sus vestidos y sus peinados estrafalarios. ¿Recuerdan esa predicación? Pero en el otro lado, dirigido a los hombres, había un énfasis mucho sobre la figura del cuerpo del hombre, sobre sus músculos. Y Pablo le está diciendo, en otras palabras, mira, ¿sabes qué, Timoteo? Sí, el deporte es bueno, es importante, pero no es tan importante como la piedad. No es tan importante como la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad para todo es provechoso. Para todo. Para todo es provechoso. Podemos nosotros, hermanos, entonces aquí rápidamente entender y buscar un equilibrio, sobre todo hermanos varones. Un equilibrio. Es bueno ir al deporte. Es bueno jugar fútbol. Es bueno pasar tiempos. Pero ¿qué es de buscar la piedad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? ¿Está agendado eso en nosotros? ¿Está estipulado en alguna parte de nuestras vidas? ¿Hay algo en nuestra agenda que diga, es búsqueda de Dios, es tiempo de Dios? Hermanos, el fin de semana pasada estuvo Paul Washer y compartíamos con él. Y él me decía, hermano, el siervo de Dios tiene que estudiar la palabra 4 horas al día. Y tiene que orar 4 horas al día. Para que cuando se suba al púlpito pueda predicar la palabra de Dios fiel y verdadera y llena del Espíritu Santo. Confrontó mi vida. Dije, ¿verdad, Señor? No le dedico el tiempo suficiente. Quisiera dedicarle el tiempo suficiente. Quisiera poder dar todo lo que tengo. Pero igual como ustedes, trabajo, tengo una familia, tengo responsabilidades. Y el tiempo que tengo lo dedico al estudio de la palabra. Y dije, Señor, wow, es verdad. Si yo entiendo que tu inmenso poder está en mí, si yo entiendo que tú me llamas a la disciplina, a la búsqueda de tu presencia, si tú me estás exhortando
a dejar todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, para dedicártelo únicamente a ti. Yo llegué a la conclusión y dije, ¿saben por qué, hermanos? Porque no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada, nada que valga la pena. No hay nada que valga la pena. Yo me puedo matar trabajando. Yo puedo ganar millones. Yo puedo tener un palacio. Podemos comprar una iglesia inmensa, tener más de 5,000 miembros. Podemos hacer todo lo que ustedes se imaginan y piensan en sus mentes. Pero si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no paso tiempo en su presencia, de nada sirve. De nada sirve. Si mi prioridad no es mi familia, si mi prioridad es solamente mi trabajo, es mis ahorros, mis planes, mis objetivos, si dentro de tus objetivos y dentro de tus planes Dios no está, hermano o hermana, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te imaginas que vas a llegar al cielo? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo piensas llegar allá? ¿Cómo será cuando el Señor coja nuestras obras y la pase por el fuego, como dice el texto, y toda la hojarasca, toda la madera, toda la paja se quemará y solamente quedarán las piedras preciosas y el oro? ¿Cuánto quedará? ¿Cuántas perlas preciosas quedarán? ¿Cuánto oro quedará? ¿O lo que nosotros estamos ahorita almacenando es pura hojarasca, pura madera, pura paja? Hermanos, ejercitarse a la piedad no es si tú lo deseas, no es si a ti te gusta, es porque tú lo necesitas para la salvación de tu alma. Es porque tú lo necesitas para poder encontrarte con tu Maestro. No podemos decir que llegaremos al cielo si dentro de nuestros planes nuevamente el Señor no está allí. Hermanos, si tú has agendado tu vida, si tú has orquestado todos tus planes, si tú tienes todo ya diseñado, escrito en un papel, pero dentro de esos planes Dios no está, la disciplina de la búsqueda de la piedad, parecerte más a Él, vivir para Él, delante de su presencia, bajo su autoridad y para su gloria, si eso no está allí, entonces tú no te estás ejerciendo para la piedad. En otras palabras, tú no te estás ejerciendo para poder estar listo cuando estés frente a nuestro Señor Jesús. No estamos listos. Nos falta mucho. ¿Qué aplicación puedo sacar yo de esto? Que no soy pastor, que no soy líder. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 18 dice: pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado de sus ojos. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Escuchen bien ahora. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados a la imagen de gloria en gloria, como por el Señor y el Espíritu. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, jovencito, jovencita, si tú eres cristiano y tú eres cristiana, la palabra de Dios dice que el velo fue quitado de tus ojos. Mi hermano, el velo fue quitado. Ahora el Espíritu mora en ti y tienes libertad completa.
Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no, nada nos ata en este mundo. Y sino que dice, con nuestros ojos descubiertos estamos contemplando como un espejo. ¿Y cuál es el espejo? La palabra del Señor. Con un propósito. ¿Cuál es? Dice, siendo transformados a la imagen de la gloria de Jesucristo. Ese es el propósito. En otras palabras, mi amado hermano que estás aquí con todo amor y cariño, pero al mismo tiempo con una exhortación y con un llamado, eres llamado a ser transformado de gloria en gloria. Estamos llamados a eso, a vivir vidas piadosas, transformadas de gloria en gloria, para reflejar ¿a quién? A Cristo. Para que podamos ver con nuestros ojos descubiertos, contemplar la gloria del Señor, ver cuando Él venga, ahí viene mi Salvador, ahí viene mi Señor. Pero nosotros no tenemos esa mente. Parece que el velo todavía está presente. Parece que todavía no somos libres. Parece que todavía nos estamos aferrando cosas en nuestros corazones. Parece que todavía hay áreas en nosotros que no queremos darle. Lo que Dios quiere, amados hermanos, es que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria. ¿Saben por qué? Porque el texto dice ahí justamente el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Por todos. No dice solo los pastores, no dice solo los líderes. Es digna de ser recibida por todos. Iglesia, tú eres digno de recibir esto. Hermanos, esta es palabra fiel, es verdadera, es transformadora. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para nosotros vivir vidas que podamos ser agradables a Dios? Quiero terminar con mi último punto. Sufriendo el oprobio. El versículo 10. Versículo 10. Perdón. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es la salvación de todos los hombres, mayormente de los que creen. Yo escribí esto. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa deberá padecer persecución. Todo aquel que quiera vivir una vida piadosa deberá padecer persecución. Hermanos, no somos transformados por arte de magia. No viene una varita mágica a transformar nuestras vidas. No viene como un rocío en la mañana para que tú seas transformado por algo mágico. Somos transformados de gloria en gloria por el poder de su palabra, por una disciplina, por una entrega, por una pasión por Dios. No puede haber transformación si no hay una disciplina, si no hay una entrega, si no hay una pasión que arda en tu corazón por Él. No pueden haber cambios si no hay eso en tu vida. Y cuando lo hay, cuando tu corazón está apasionado, cuando tu vida comienza a tener esa disciplina, cuando en tu vida tú comienzas a negarte a todo lo que a ti te gusta, lo que tú deseas, cuando dentro de tus planes lo primero que tú pones es a Cristo, la primera persona que tú piensas es en Él, lo primero que tú deseas en tu vida, más que tesoros,
más que una casa, más que papeles, más que un buen trabajo, más que salud, más que cualquier cosa, es Cristo, entonces, mi amado hermano, entonces vamos a sufrir el oprobio. ¿Saben por qué? Porque esto va en contra totalmente de lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos dice, trabaja, haz horas suplementarias, completa, vas a ganar más, vas a poder comprarte un mejor carro, vas a poder irte de vacaciones, vas a poder comprarle las cosas a tus hijos, vas a poder ir aquí, vas a poder viajar, vas a poder hacer acá, organízate y comienzas a decir, ay, mis vacaciones de invierno y mis vacaciones de otoño y mis vacaciones de verano. Y comienzas a planificar tu vida y a comprar tus cosas y orquestar, pero Dios no está allí. Y cuando tú comienzas a dejar todo eso y tú comienzas a decir, yo voy a comenzar ahora a vivir para Cristo. Yo voy a comenzar ahora a vivir solamente para Él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? El mundo que te decía, trabaja más. El mundo que te decía, ven, cómprate más cosas, ven, haz esto, ven, haz aquí, ven, haz el otro, haz aquí, haz acá. Y tú le dices, no, yo no voy a hacer más horas suplementarias. No, yo no trabajo ni sábado ni domingo. No, yo no voy a fiestas. No, yo no tomo. No, yo no estoy de acuerdo con las mentiras. No, pero no pasa nada. Pon en el esto que recibiste es un poco más. No, yo no puedo mentir. Yo no puedo decir algo que no es verdad. El mundo comienza a verte diferente. El mundo comienza a decir, ¿qué le pasa? Este está loco. Este no quiere ganar más. Este no quiere ganarse los favores del director, del jefe. Este no está a favor de nosotros. Él simplemente está cuadrado en su mente. Él solamente piensa en Cristo y en nadie más. Amado hermano, mi amada hermana, pues la gente va a comenzar a ponerte de lado. Vas a sufrir humillación. Vas a sufrir desprecio. Vas a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque estás poniendo a Cristo de primero. Porque estás poniendo a Cristo de primero en tu vida. Cristo fue humillado, fue bofeteado, fue golpeado, fue insultado, escupido. Su barba fue arrancada. Su espalda fue latigada, su cuerpo fue clavado en una cruz, su costado fue atravesado por una lanza, una corona de espinas estaba sobre su cabeza. La humillación más grande la recibió Él, el maltrato más grande lo recibió Él, el oprobio más grande lo recibió Él, la humillación más grande de los hombres la recibió Él. Pero ¿saben qué? Eso no fue todo. Eso no fue todo. ¿Saben lo que pasó? Lo más duro que pasó Cristo fue cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No fueron los golpes de los hombres, no fue la humillación de los hombres, no fue el maltrato de los hombres que le hizo mal a Jesús. Lo que le hizo mal es la separación que hubo entre el Padre y el Hijo en esos momentos. Pero ¿saben por qué? Porque en ese momento Jesús había recibido toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia, toda mi maldad, todas mis mentiras, todos mis engaños, todos mis robos, todos mis malos pensamientos, toda mi idolatría, todo mi orgullo, toda mi vanidad, todo lo malo y lo perverso que hay en mí, todo lo impuro, toda la maldad, toda la asquerosidad que hay en mí, Cristo la recibió en ese momento. Y el Padre se alejó del Hijo. Eso fue el dolor más grande. Ese fue el dolor más grande. No que los hombres lo golpearan, sino que el Padre se separara de Él. La pregunta es,
¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a sufrir por la causa de Cristo? Que te traten de cristianito, de aleluya. Que te digan que ahora te haces el santo. Antes sí bien que tomabas tu cerveza. Antes sí bien que te bailabas tu salsa. Antes sí bien que no te era fácil mentir o engañar. Pero ahora ya no. Hermano, mantente firme. Hermana, mantente firme en Cristo. Porque el oprobio que nosotros vamos a recibir aquí no es nada a comparación de la gloria venidera que ha de venir. De la recompensa gloriosa que tú y yo vamos a recibir, hermanos, es incomparable. Y quiero terminar con esto. Solo encontraremos felicidad cuando luchas con tu pecado. Cuando no buscas ser conforme a ti mismo, sino a estar en la conformidad del carácter de Cristo, quien es la verdadera piedad. Y quiero que terminemos con el texto de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 16. Dice, y indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Saben quién es la piedad? ¿Saben quién es la piedad encarnada? ¿Saben quién es el misterio glorioso? ¿Quieren saberlo? Es Cristo Jesús, el Dios encarnado, justificado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido allí en gloria. Cristo Jesús es la piedad encarnada. Y si a alguien tenemos que imitar, si a alguien tenemos que parecernos, es a Cristo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella, a disciplinarnos, a entregar todo lo que somos, Señor, para ti. Señor, Dios amado, te ruego que nos animes, nos exhortes, nos llame la atención como un padre amoroso corrige a su hijo, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú no nos quieres dejar en la situación en la que estamos, porque tú quieres transformar nuestras vidas, porque tú quieres hacernos a tu imagen y tu semejanza, porque tú quieres transformarnos de gloria en gloria, porque tú quieres, Señor, que nosotros podamos algún día levantar nuestros ojos con nuestras caras descubiertas, como dice el texto, y poder ver la gloria del Cordero, poder ver a nuestro Señor, poder verte descender en un caballo blanco, lleno de poder y de gloria y de majestad, donde toda rodilla se doblará, donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén y amén.